Muy buenos días con todos, sean ustedes bienvenidos al curso de análisis y diseño de estructuras metálicas. En esta ocasión vamos a ver la sesión número 2, que va a tratar acerca de la revisión e interpretación de las normativas. En este caso principalmente nosotros vamos a trabajar con la norma S090 de estructuras metálicas. Esta norma de diseño y fabricación de montaje estructuras metálicas para edificaciones aceptan los criterios del método de factores de carga y resistencia, el RFD, y las exigencias de esta norma se consideran mínimas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros deseamos podemos adicionar mayores criterios además de los que se van a presentar en esta norma. Por ejemplo, ¿qué criterios podemos adicionar? Los criterios correspondientes a la norma ISC 360 que corresponde a Estados Unidos, que es en la que se basa principalmente nuestra norma de estructuras metálicas. ¿Y por qué podríamos hacer esto? Porque nuestra norma de estructuras metálicas está desactualizada con respecto a las diferentes normas que hay. No se han hecho nuevas actualizaciones e incluso la próxima actualización aún está en discusión desde hace cerca de 3 años, si no me equivoco. La norma de estructuras metálicas nos dice que principalmente va a analizar los siguientes materiales: el acero estructural, fundiciones y piezas forjadas de acero, pernos, arandelas y tuercas, pernos de anclaje, varillas roscadas, metal de aporte y fundente para el proceso de la soldadura, conectores de pernos de cortante. Todos estos elementos y cada uno de sus subtipos están disgregados en la misma norma de estructuras metálicas. Ahora, estos elementos tienen que cumplir con los criterios de la norma estadounidense de la Sociedad Americana de Testeo y Manipulación de Materiales. Ahora, ¿qué cargas más tenemos? ¿Qué otras cosas tenemos en la norma de estructuras metálicas? Tenemos lo que son cargas y combinaciones de carga. Las siguientes cargas nominales deben ser consideradas. Primero tenemos lo que es la carga muerta, debido al peso propio de los elementos y los efectos permanentes sobre la estructura. ¿Qué efectos permanentes sobre la estructura pueden haber? Por ejemplo, pueden haber lo que es tabiquería, puede haber lo que es acabados, de repente para algún parapeto, de repente algún otro elemento que vaya a ser permanente en nuestra estructura. ¿Qué más tenemos? Tenemos como L, que es la carga viva debido al mobiliario o a los ocupantes de nuestra estructura. También tenemos el R, que es la carga viva en las azoteas. Tenemos la carga de viento, la carga de nieve, la carga de sismo de acuerdo a la norma S030. Tenemos la carga de lluvia. La resistencia requerida de la estructura y sus elementos debe ser determinada para la adecuada combinación crítica de cargas factorizadas. El efecto crítico puede ocurrir cuando una o más cargas no estén actuando para la aplicación del método LRFD. Las siguientes combinaciones deben ser investigadas. Tenemos estas combinaciones de carga: 1.4D, que es principalmente cuando es importante la carga muerta o carga permanente. ¿Y esto cuándo puede ocurrir? Puede ocurrir cuando está en etapa de construcción, ya que ahí principalmente van a haber cargas permanentes en la estructura, o van a haber cargas que van a estar mucho tiempo en la misma estructura. El segundo caso y el tercer caso es durante la vida útil de la misma estructura. Por eso es que las cargas con mayor amplificación son las cargas de viento, las cargas vivas y la carga viva de la azotea. En el cuarto caso es cuando principalmente se toman importancia las acciones del viento. Por eso es que la mayor amplificación se da en la carga de viento W. En el quinto caso es cuando principalmente va a tomar los efectos del sismo
Y el sexto caso, que considera o la carga del viento o la carga de sismo, pero nosotros nos damos cuenta que hay una baja aplicación de las cargas muertas. Esto es porque principalmente va a tener efecto lo que es para la cimentación, para los anclajes de la estructura, para la placa base, etcétera. Porque bajo estas condiciones de carga, nuestra propia estructura va a estar sometida mayormente a los efectos de tracción. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que en las combinaciones 3, 4 y 5, el factor de cargas L debe ser considerado como 1 en el caso de estacionamientos, auditorios y todo lugar donde la carga viva sea mayor a 4.800 pascales o 480 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Para la aplicación del método ASD, las cargas se combinarán con factores iguales a 1. La solicitación sísmica se debe considerar dividida entre 1.4 y no se considerará que el viento y el sismo actúan simultáneamente. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que por ejemplo para este caso 3, 4 y 5, este factor de 0.5 va a ser multiplicado, va a ser cambiado por 1, por 1 y por 1, siempre y cuando hayan estacionamientos, auditorios o la carga viva sea mayor a 480 kilogramos por metro cuadrado. Ahora también nos dice que la aplicación del método ASD se combinarán todos estos, pero considerando lo que es el factor como 1 en todos los casos, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dice la norma S090? Nos dice que tenemos que considerar cargas de impacto. En el caso de estructuras que soporten carga viva que se produce impacto, deberá considerarse un incremento de la carga viva nominal debido a este efecto. En el caso del método LRFD, este incremento se aplica en las combinaciones 2 y 3. Si no hay indicación, en caso contrario, los incrementos serán los siguientes. Por apoyos de ascensores 100%, para apoyo de maquinaria liviana accionada por ejes o motores 20%, para apoyos de máquinas reciprocantes 50%, para tirantes que soporten pisos y voladizos 33%, para vigas de puentes grúas con cabinas de operador y sus conexiones, para vigas de puentes grúas con control colgante y sus conexiones 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que además de estas cargas vivas, se le va a incrementar un 10% adicional dependiendo el uso que vaya a haber y si es que van a haber cargas de impacto, ¿no? Por ejemplo, para los apoyos de los ascensores se refiere a cuando el ascensor va a ser colocado por primera vez, o sea, cuando se va a instalar el ascensor. Para maquinaria liviana accionada por ejes o motores, igual en todos estos casos generalmente se tratan de naves industriales donde hay puentes grúas, hay maquinaria con ejes, motores, etcétera, ¿no? Que pueden generar impactos en la misma estructura. ¿Qué otra información hay en la norma? En la norma S090 tenemos los requisitos de diseño, que son nuestras consideraciones de diseño mínimas. Tenemos criterios de análisis y diseño de miembros de acero estructural, es decir, que tenemos los criterios para diseñar nuestros elementos por tracción, por compresión, por flexión, por corte y combinando todos estos, ¿no? Ahora también tenemos los mismos criterios pero para elementos compuestos. Ahora sabemos que elementos compuestos hay vigas y columnas, por eso es que tenemos compresión, flexión, corte y fuerzas combinadas, ya no tracción. Igual, para criterios de análisis y diseño de conexiones también está la norma 090 y criterios de análisis y diseño en servicio. El diseño en servicio es importante porque este diseño nos da los requisitos para cumplir condiciones de servicio. Las condiciones de servicio, ¿qué quiere decir? Que son las condiciones en el uso común de las estructuras, o sea, durante un día cualquiera. Nuestra estructura puede tener gran resistencia, pero puede fallar por servicio. Por ejemplo, nuestra estructura puede resistir y nosotros podemos estar trabajando, pero
la estructura puede estarse deflectando porque de repente tiene mucha carga, mucho peso de repente tiene. Puede haber una deflexión que va a ser muy notoria, pero nosotros podemos trabajar, pero no va a ser agradable trabajar en un ambiente donde se ve que el techo se está cayendo. A pesar que el techo no se va a caer, pero nos puede dar esa impresión y no va a ser agradable para nosotros trabajar en un ambiente así. Entonces que también se tienen los criterios de análisis y diseño en servicio. Ahora, ¿qué más tenemos? La norma ISC 360, que son las especificaciones para las construcciones de acero estructural. Esta norma la norma ISC 360 es la base para nuestra actual norma de estructuras metálicas. Y ahora, ¿por qué vamos a considerar esta norma? Porque esta norma está mucho más actualizada que nuestra norma de estructuras metálicas. Entonces, de esta norma es que principalmente vamos a obtener los valores, los factores, los criterios para el diseño y el análisis. Como hemos explicado antes, la norma de 090 son requisitos mínimos. Todo lo que agreguemos aparte de eso va a estar bien, no va a haber ningún problema. Igual que la norma de 090, los mismos materiales: acero estructural, fundiciones y piezas forjadas de acero, pernos, arandelas y tuercas, pernos de anclaje y varillas roscadas, metal de aporte y fundente para el proceso de soldadura, conectores de pernos de corte. Y al igual que nuestra norma de 090, también hay información importante dentro de esta norma, ya que están los requisitos de diseño, criterios de análisis y diseños de miembros de estructuras de acero, como tracción, compresión, flexión, corte y fuerzas combinadas. También están los criterios de análisis y diseño para los elementos compuestos, que serían compresión, flexión, corte y fuerzas combinadas. Criterios de análisis y diseño de conexiones. Y también los criterios de análisis y diseño de servicio. Ahora, en la norma ISC no se tienen combinaciones de carga, no se tienen factores de carga, no se tiene también condiciones de impacto, que esto sí está en la norma 090. ¿Por qué? Porque esta norma ISC solamente estudia lo que son estructuras de acero, no estudia lo que son las cargas. Para eso los estadounidenses tienen otra norma que es el ACE, que es toda una norma donde se siguen los criterios para las cargas, combinaciones de carga, diferentes tipos de carga. Eso no está dentro de nuestro estudio, ya que nuestra norma nos exige que sí tengamos o que sí estudiemos sus combinaciones de carga. Las combinaciones de carga de nuestra norma con los criterios y requisitos de la norma ISC 360. Ya que hablamos de cargas, nosotros tenemos nuestra propia norma de cargas, la norma E020, que es parte de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. En esta norma se especifican las cargas mínimas repartidas. Nos dice que, por ejemplo, de acuerdo a la ocupación o uso que se van a dar en diversos ambientes, van a haber diferentes tipos de cargas repartidas. Por ejemplo, en zonas de lectura se van a considerar 3 kilopascales. En zonas de biblioteca con almacenaje con estantes fijos no apilables se van a considerar 7.5 kilopascales, etcétera, etcétera. Teatros, tiendas, viviendas, tenemos garajes, hospitales, hoteles, industria, instituciones penales, lugares de asamblea, oficinas, etcétera. Todos son lugares que pueden ser construidos con estructuras metálicas. Es por eso lo importante que conozcamos todos estos ambientes. Tenemos las cargas vivas concentradas, que se presentan en los techos y pisos que soporten cualquier tipo de maquinaria en exceso con 500 kilogramos fuerza. Serán diseñados para soportar tal peso como la carga concentrada. O sea que adicional a la carga que nosotros tenemos, se va a considerar una carga concentrada. Ahora, cuando existe una carga viva concentrada, se puede omitir la carga viva repartida en la zona ocupada por la carga concentrada. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si hay una carga viva repartida de 500 kilogramos fuerza, en ese metro cuadrado se puede evitar colocar la carga repartida. La carga viva repartida. Pero si es una zona muy grande, un ambiente muy grande y va a haber una carga concentrada pequeña,
mejor a la carga viva repartida, se le adiciona la carga viva concentrada. Esto como un criterio de seguridad sería. Ahora, tenemos también la tabiquería móvil. La tabiquería móvil, que generalmente se suele usar en lo que son ambientes de oficinas. El peso de los tabiques móviles se incluye como una carga viva equivalente uniforme repartida por metro cuadrado. Es decir, que esto se adiciona a la sobrecarga, con un mínimo de 0.5 kilopascales para divisiones livianas de media altura y de 1 kilopascal para divisiones de altura completa. Oficinas es cuando generalmente se toman estas cargas de tabiquería móvil, ya que ahí la tabiquería se desplaza muchas veces, ya que siempre hay reordenamiento de zona, reordenamiento de ambientes. Ahora, también tenemos la carga viva del techo, que depende mucho de cómo es nuestro techo. Por ejemplo, para techos con una inclinación hasta de 3 grados, se coloca una carga viva de 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Para techos con inclinación mayor a 3 grados, se coloca 100 kilogramos fuerza y se va reduciendo 5 kilogramos fuerza por metro cuadrado por cada grado por encima de 3%. Es decir, si para 3 grados tenemos 100 kilogramos fuerza, para 4 grados vamos a tener 95 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Para 5 grados vamos a tener 90 kilogramos fuerza por metro cuadrado, y así sucesivamente, hasta un mínimo de 50 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esto quiere decir que mientras más inclinado sea, menores van a ser las cargas vivas en el techo. Ahora, para techos curvos siempre se va a considerar una carga viva de techo de 50 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Para techos con coberturas livianas de plancha ondulada o plegadas, calamina, fibrocemento, material plástico o cualquier otro parecido, se va a colocar una carga viva de techo de 30 kilogramos fuerza por metro cuadrado, excepto cuando el techo pueda haber acumulación de nieve, ¿no? En cuyo caso se aplicará lo mismo de la norma. Bueno, también cuando se traten de malecones o terrazas se aplicará la carga viva correspondiente al uso. Si es que existe algún jardín, se colocará 100 de carga viva, excepto si es un jardín público, lo cual se colocará como 400 kilogramos metro cuadrado. Ahora también el peso de los materiales del jardín se colocará como carga muerta. Por ejemplo, la tierra, el agua, la tierra saturada se colocará como carga muerta, ¿no? Las zonas adyacentes a los jardines se considerará como área de asamblea. Cuando se coloque un anuncio o un equipo de techo, el diseño tomará en cuenta las acciones de dicho anuncio, ¿no? O sea, el peso del anuncio como carga muerta permanente, y también como carga viva adicional se va a adicionar lo correspondiente a lo que es el mantenimiento del dicho anuncio, ¿no? Es por eso que también todo debe ir incluido en las combinaciones de carga. Ahora, tenemos lo que es cargas de nieve. Para techos a 1 o 2 aguas con inclinaciones menores o iguales a 15 grados o pendiente menor o igual a 27%, y para techos curvos con una relación flecha-luz menor a 0.1 o ángulo vertical menor a 10 grados, la carga de diseño será igual a la misma carga de nieve. Para techo a 1 o 2 aguas con inclinaciones comprendidas entre 15 a 30 grados, la carga de diseño será el 80% de la carga de nieve. Y para techos con inclinaciones mayores que 30 grados, la carga de diseño será el 80% de la carga de nieve, pero multiplicado por un factor adimensional, el cual es menor a 1. Y va disminuyendo conforme va aumentando el ángulo del techo inclinado. Para los techos a 2 aguas con inclinaciones mayores a 15 grados, se deberán investigarse los esfuerzos internos para condiciones de carga balanceada y desbalanceada, como se indican en estas figuras, ¿no? Vemos que el primer caso es para cargas balanceadas, o sea, se considera que absolutamente todo el techo está bajo la carga de la nieve. Y para cargas desbalanceadas, que es para el primer caso, cuando la luz libre entre 2 es menor a 6 metros, se considera solamente un lado como carga
cargado y el otro no. Y cuando la luz libre entre dos es mayor a 6 metros, se considera una diferencia entre las cargas aplicadas en ambos sectores de la estructura de cobertura liviana. Para techos curvos también, solamente que depende de la relación altura-luz libre. Para el primer techo curvo, bueno, para ambos techos curvos se considera el efecto balanceado, se considera como que toda la estructura carga toda la carga de nieve. Y para efectos desbalanceados se considera que solamente la mitad de la estructura carga la nieve. Cargas debidas al viento. La velocidad de diseño del viento hasta 10 metros de altura será la velocidad máxima adecuada a la zona de ubicación de la edificación, pero no menos de 75 kilómetros por hora. La velocidad de diseño, ¿de dónde la obtenemos? La obtenemos de este mapa eólico del Perú o mapa de isótacas, donde nosotros podemos ver que hay diversas curvas con números que nos indican cómo es el viento en esas zonas. Nosotros vamos a hacer un análisis dependiendo de la zona. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular en esta región tenemos diferentes curvas. Nosotros podemos escoger el mayor valor, por ejemplo en este caso sería 100, o podemos considerar una interpolación de acuerdo a los diagramas de las curvas que hay. La velocidad de diseño de viento en cada altura de la edificación se obtiene de la siguiente expresión. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad depende de la altura. Por ejemplo, si nosotros tenemos una estructura con diferentes niveles, depende de la altura del tipo de viento que hay. Puede ser menor, puede ser mayor, depende mucho. Y depende de nuestro criterio cómo es que se va a calcular el viento. Por ejemplo, en este panel nosotros podemos considerar el promedio entre estos dos entre estos dos extremos. Vamos a considerar el extremo de arriba, el extremo superior o el peor de las dos. Como adelanto del curso voy comentando que nosotros lo que vamos a hacer es considerar el peor de ambos casos para este panel de acá, ¿no? Hay muchos criterios, por ejemplo, otro criterio sería de entre todos se considera el menor y ese es el que se coloca. Esa velocidad entra en esta ecuación de acá, la cual se multiplica con un factor de forma dimensional y con la constante, y nos da una presión. Ahora, esta presión o succión va a ser negativa o positiva. Se coloca positivo si es presión y si es negativo si es succión. Y esto va a depender si es barlovento, sotavento o el tipo de construcción. Igual para las cargas de interior de viento, igual. Barlovento, sotavento, presión o succión dependiendo del tipo de elemento. Ahora, aquí tenemos un gráfico donde podemos identificar claramente cuándo es barlovento y cuándo es sotavento. Nuestra dirección del viento es de esta manera. Entonces, el viento va a chocar con todos. El viento va a chocar con todos estos elementos. Es por eso que todos estos elementos son barlovento. Y el viento no choca con esos elementos, a pesar que están en la misma dirección. Es que por eso que se llama sotavento. Ahora, por aquí podemos ver que a pesar de que el viento toque todos esos elementos, acá se puede generar lo que es succión. Esto es debido a que el viento
va a tener esta forma. Entonces, al haber movimiento en esta zona, si hay presión en el fluido, bueno, si aumenta la velocidad, disminuye la presión. Y ya que disminuye la presión en esta zona, va a haber un empuje de adentro hacia afuera. O que es lo mismo que el viento succione este panel metálico de acá. Igual en el otro caso. Por los lados laterales nosotros sabemos que el viento viene de esta manera. Entonces, al haber movimiento de las corrientes del viento, va a haber acá succión, ¿no? Va a haber succión. Ahora tenemos la norma E030 de diseño sismo resistente. Sabemos que el Perú se encuentra en una zona de gran potencial sísmico, con mayor intensidad en la costa debido a que se encuentra en el cruce de dos placas tectónicas, la de Nazca y la sudamericana, provocando en su fricción el fenómeno sísmico. Es por ello que es de suma importancia realizar un análisis del desempeño sísmico de la estructura, el cual tiene como objetivo proyectar la edificación de modo que se comporte de una forma adecuada ante un sismo. La norma E030 indica diversas exigencias que debe cumplir la estructura para que la edificación tenga un buen desempeño. Sin embargo, al diseñar cumpliendo los requisitos expuestos en la norma, no asegura que la edificación quede sin daños luego del sismo, puesto que no sería posible diseñar la estructura muy resistente o excesivamente resistente por el alto costo que demandaría su construcción. Es por ello que se acepta que la edificación presente ciertos daños, pero siempre resguardando la vida de sus habitantes. Es decir, que nosotros cuando diseñamos de tal forma que nuestra estructura no colapse. Puede tener daños, sí, pero esos daños luego pueden ser reparados, pero no va a colapsar. Ahora tenemos una zonificación propuesta en la norma que se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de estos con la gran distancia epicentral, así como la información neotectónica. Hay 4 zonas importantes sísmicamente, donde la zona 4, que es la zona de la costa o más cercana a la costa, es la que tiene un factor de zonificación mayor. Es por eso que los sismos en estas zonas son mayores y por eso que se diseñan las estructuras más seguras en esta zona. A cada zona se asigna un factor Z, según se indica en la siguiente tabla. Este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en el suelo rígido con una probabilidad del 10% de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad, es decir que, por ejemplo, para la zona 4, Z es igual a 0.45. Esto quiere decir que la aceleración en esa zona es de 0.45 veces la gravedad. En cuanto a las condiciones geotécnicas, las condiciones del suelo influyen de manera considerable en los daños que producen en un edificio después de un sismo, pues este puede incrementar o disminuir la intensidad del sismo según las características geotécnicas de la zona. Según la norma E030 hay 5 tipos de perfiles de suelo que dependen de las propiedades y el tipo de suelo. Ahora, el primer tipo de suelo es el S0, que es suelos muy duros. El segundo es el S1, que es cuando son suelos duros o medianamente duros. El tercer tipo de suelo, que sería el suelo 2, es suelos intermedios. El cuarto tipo de suelo, que sería el suelo 3, que serían suelos blandos. Y el quinto tipo de suelo, o suelo 4, son suelos muy blandos y que esos suelos necesitan un análisis especial para poder obtener estos valores de las tablas. Ahora, el factor de amplificación sísmica incrementa la intensidad del sismo dependiendo de las características del lugar. Ahora, la categoría de la edificación o factor de uso o de importancia
depende mucho del tipo de edificación que vayamos a trabajar. Por ejemplo, si son edificaciones esenciales, se considera 1.5 o mayor, dependiendo del proyectista. Para el caso de edificaciones importantes, se considera 1.3. Para el caso de edificaciones comunes, se considera el factor de 1. Y edificaciones temporales es de acuerdo al proyectista, por lo que en este caso se considera 2. También tenemos lo que son los sistemas estructurales. Los sistemas estructurales se clasifican según el material usado y el sistema de estructuración sismo resistente en cada dirección de análisis. Cuando en la dirección de análisis la edificación presente más de un sistema estructural, se toma el menor coeficiente R0 que corresponda. Para nuestro caso, solamente materiales de acero, por lo tanto hay 6 tipos de estructuras de acero. Están los pórticos especiales resistentes a momentos, que va a ser 8, los pórticos intermedios, los cuales van a ser 5, los pórticos ordinarios, los cuales son 4, los pórticos especiales concéntricamente arrastrados, los cuales son 7, los pórticos ordinarios concéntricamente arrastrados, los cuales son 4, y los pórticos excéntricamente arrastrados, los cuales son 8. Las estructuras se clasifican como regulares y irregulares, y hay 2 tipos de irregularidad: la irregularidad en altura y la irregularidad en planta. La irregularidad en altura se presenta de diversas maneras. Por ejemplo, irregularidad de rigidez, irregularidad de resistencia, irregularidad extrema de rigidez, irregularidad extrema de resistencia, irregularidad de masa o peso, irregularidad geométrica vertical, discontinuidad de los sistemas resistentes y discontinuidad extrema de los sistemas resistentes. Cada uno de estos irregularidades vamos a analizarlas con cada uno de los proyectos que hagamos. Ahora, estas irregularidades no se van a presentar en todas las estructuras, y no todas las estructuras se pueden analizar con estos mismos criterios de irregularidad. Eso lo vamos a ver durante el desarrollo del curso con los ejemplos que hagamos. Veremos en los análisis por qué se puede o no se puede utilizar cada una de las irregularidades. En el caso de irregularidades en planta tenemos irregularidades torsionales, irregularidad torsional extrema, irregularidad de esquinas entrantes, de discontinuidad del diafragma y del sistema no paralelos. Al igual que las otras irregularidades, esta se verá conforme vayamos avanzando el curso. Veremos cuándo se puede usar y cuándo no se pueden usar. Ahora también tenemos la norma E050, que corresponde a la norma de suelos y cimentaciones. La finalidad de esta norma es asegurar los servicios básicos y edificaciones esenciales según lo establecido en la norma E030 y minimizar los daños del proyecto y estructuras a vías colindantes. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta norma para nuestro objetivo de estudio? Es que en esta norma hay una cápite que se llama asentamiento diferencial, que es donde nos establecen los límites máximos permisibles para asentamientos diferenciales en nuestra estructura. Es lo que tenemos acá. La distorsión angular depende de los criterios que vayamos a considerar. Por ejemplo, para edificios convencionales, distorsión angular o el asentamiento diferencial va a ser mayor que para los otros casos y menor que el caso límite, donde se esperan dificultades en maquinaria sensible a asentamientos que se dan en naves industriales, ¿no? U otras estructuras que alberguen maquinaria importante, ¿no? Maquinaria sensible. Y también otra parte de lo que estudiaremos durante el curso es la norma E060 de concreto armado. Si bien nuestro curso es de estructuras metálicas, para nuestras aplicaciones esta norma solo será usada para el diseño de las cimentaciones, zapatas aisladas, zapatas conectadas o zapatas combinadas. Las cimentaciones deben diseñarse para resistir las cargas amplificadas, el diseño por resistencia y las reacciones inducidas de acuerdo con los requisitos de diseño apropiados de esta norma, que se podrá considerar un incremento del 30% en el valor de la presión admisible del suelo para los estados de cargas en
que intervenga cargas temporales como sismo o viento. ¿Esto por qué? Porque se ha visto en ensayos, en experimentos, que para cargas temporales de aplicación rápida, como el sismo y como el viento, el suelo tiende a incrementar la capacidad admisible. Es por eso que se considera para nuestros casos un 30% de incremento en la capacidad del suelo. Y también junto con eso, para los esfuerzos en el suelo o en pilotes, las acciones sísmicas se pueden reducir al 80%, ya que las solicitaciones sísmicas especificadas en la norma E030 están especificadas al nivel de resistencia de la estructura. Esto quiere decir que para la norma E030 el sismo ya está amplificado. Es por eso que en nuestras combinaciones iniciales de cargas el sismo no se amplifica, ya que se va a diseñar con el sistema LRFD. Pero al hacer el diseño de las cimentaciones se puede reducir las fuerzas aplicadas por el sismo en un 20% para quedarnos con el 80%. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de convertirlo en método ASD, método de diseño ASD o método de esfuerzos admisibles. Es por eso que se considera el 80%. Bueno, esto sería todo por esta sesión. Nos veremos en la siguiente sesión.